Muy bien, entonces en el encuentro anterior habíamos hablado bastante del apostolado, el concepto de lo que es el apostolado en la iglesia y tocamos algunos aspectos de la espiritualidad de San Vicente Paloti. En esta tarde de hoy, en esta noche de hoy, vamos a estar más enfocados y vamos a ir más puntual a uno de los aspectos que en la espiritualidad se hace más importante y tiene que ver con lo Míralo. que de alguna manera es el fundamento, la esencia de lo que puede llegar a ser el apostolado en la vida del hombre. Vamos a hablar de los carismas. Vamos a, un segundo, comparto acá pantalla y comenzamos. Cuando hablamos de carisma, nosotros desde lo humano lo podemos entender porque incluso desde esa experiencia humana, nosotros percibimos, experimentamos en nuestro relacionamiento social, esa realidad del carisma. Hablamos de las personas carismáticas. Y lo vemos incluso como el carisma como una caracterización que atrae a las personas. Es decir, hay ciertas personas que tienen ciertas características que generan como resultado que atraigan a otras personas. Y que incluso a través del carisma, del ser carismáticos, como lo denominamos, pues se da esta realidad de influir incluso en las personas. O sea, hay personas que a través de su carisma, por sus habilidades, por esto que ya vamos a ir desglosando bien, por el carisma, se puede influir incluso en la vida de otras personas. Y entendiéndolo de esta manera que se puede experimentar desde la realidad social, entendemos que el carisma no necesariamente es algo neutro, sino que por naturaleza y por definición vamos a ver que es algo bueno y es algo que viene de Dios. Aquí tenemos algunos aspectos, porque claro que le vamos a dar el enfoque cristiano, obviamente, pero queremos partir de esa realidad humana, porque pues, nosotros vivimos en una sociedad y experimentamos estas verdades. Entonces el carisma es una gracia o es una característica que embellece a la persona, que la enriquece, que la embellece, que la hace resaltar. Todos tenemos carismas, no es que haya una persona que no tenga carisma o que por X o por Y entonces vino con cierta, eh, el universo, como dicen las personas, eh, lo discrimina y entonces no tiene ningún carisma, no. Todos tenemos un carisma en la medida en la que los carismas vienen de Dios, vienen del Espíritu Santo, es una gracia, ¿cierto? Por eso entendemos que es un don especial que proviene del Espíritu Santo. Si lo entendemos bien, la realidad humana confluye entre dos esencias, la esencia material y la esencia espiritual. Cuando nosotros hacemos la oración del credo apostólico, bueno, el credo de Nicea que llamamos credo largo, hablamos de que creemos en un Dios que ha creado lo visible y lo invisible, que en nuestra existencia existen dos esencias vitales, la material y la espiritual. Por ende, Dios es el que ha creado las cosas que vemos y también las que no vemos. Las realidades sensibles y las realidades sensibles porque las podemos palpar, pero también las realidades perceptibles. Y el carisma pertenece a esa dimensión de lo invisible, a esa dimensión de lo perceptible, ¿sí? A esas realidades, a esos hechos que están ahí, pero que no podemos explicar, que no podemos ver, como lo es el aire para nosotros. Queremos llevar un símil así. Entonces entendemos que, claro, el carisma es una realidad que embellece a la persona, una característica que embellece a la persona, es una característica o es un don dado por Dios. Y aquí, bueno, que viene del Espíritu Santo, es decir, que viene de Dios. Y aquí la importancia de entender que es un don.
¿cierto? Es un don porque es algo que nos llega de gracia, es algo que nosotros no, no hacemos nada para obtener. Si bien es cierto, hay algunos carismas o algunas dimensiones de los carismas que se van desarrollando y que hay actividades o acciones humanas, intervenciones humanas que llevan al desarrollo del carisma. Pero nosotros vamos a algo mucho más profundo y estamos hablando de lo que pertenece a la esencia de Dios. El carisma, entendido desde la experiencia de Dios, es algo que viene impreso en nosotros y que viene como un don. No es algo que adquirimos por estudiar o es algo que adquirimos porque practicamos un deporte o porque practicamos una disciplina X o una disciplina Y. ¿Sí? Pero hay una dimensión más fuerte del carisma como definición y el carisma es una acción. Es decir, que a la hora de la hora, eso que se nos da, eso que Dios nos concede, eso que Dios nos da y que es único, pues entonces no nos lo da para nosotros. Eso Dios nos da el carisma o los carismas, nos los da para que actuemos, para que se convierta en una acción. Y obviamente no es para una acción eh, desconectada o ajena de la misión de Dios. Recuerden que en el encuentro anterior hablábamos de las obras humanas y de los planes de Dios. Decíamos que las obras son humanas, los planes son divinos. Entonces, por ende, cuando Dios nos otorga carismas, esos carismas que Dios nos otorga corresponden en tiempo y en espacio a una parte del plan. Por esa razón, el carisma tiene relación con acciones o con actividades, con tareas, con cosas que hay que hacer en el marco de la iglesia o en el servicio de la iglesia. Nada de lo que Dios hace lo hace por fuera de la iglesia. Todo el bien que Dios hace lo hace dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver por qué es importante esto. Pero si quiero enfatizar en esta parte, en este punto, quiero enfatizar que esa realidad perceptible, porque claro, las demás personas las podemos percibir cuando estamos en comunidad, por ejemplo, pues no solamente es para este fin material de socializar, sino que tiene al final del día, tiene un fin último, que es el servicio a la misión de Dios, al plan de Dios en la acción de la iglesia. Y este es un buen momento mmm, que nos permitiría reflexionar un poco sobre dos cosas. Primero, el hecho de considerarnos privilegiados y bendecidos, es decir, cada uno de nosotros en nuestra oración y en nuestra reflexión personal podemos llegar a esta conclusión de que somos bendecidos y de que somos privilegiados. Y claro, y eso se hace indispensable a la hora de poder agradecer. Cuando, como parte de la oración, nosotros hacemos acciones de gracias, de gracia, perdón, y damos gracias a Dios por esa bondad que ha tenido con nosotros. Y empezamos a mirar todo lo que de alguna u otra manera Dios hace bueno en nuestra vida. Entonces pensamos en nuestra familia, pensamos en la fe que tenemos, pensamos en los amigos que tenemos, en la bendición de tener un trabajo, en la bendición de pertenecer a una comunidad, en la bendición de pertenecer a algún apostolado, ¿sí? Esa acción de concientizarnos de los dones y como parte de esos dones también podemos contemplar los carismas, entonces le podemos agradecer a Dios por la alegría que percibimos, por la elocuencia, por, por el poder participar en un retiro, por el poder ayudar a alguien, por el poder compartir, tener la posibilidad de compartir con alguien que lo necesita. Y empezamos en esa oración de gratitud y en esa acción de gracias que es muy importante y es muy necesaria. Ese es un primer punto. Nos lleva, esa acción nos lleva a un segundo punto. Y es que no podemos quedarnos en esa acción de gracias. Que ese agradecer esas realidades de nuestra vida nos debe llevar a comprender la responsabilidad que hay
al tener esos dones, al tener esos carismas. Que el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de pertenecer a una comunidad o que tengamos la oportunidad de compartir con una persona X o con una persona Y, que de alguna manera nosotros tengamos esa posibilidad de traerle paz a alguien o de ayudarle a resolver un problema, no es en beneficio propio. Es decir, no es que Dios nos da algo para que nosotros lo disfrutemos y ya. Y es por eso tan importante este último aspecto, que es entender que los dones y los carismas son, deben ser transformados en la acción. ¿Sí? Y esto es en general para todos los miembros de la iglesia. No estamos hablando de algo en particular de un santo o de un sacerdote. No, estamos hablando de que esta es nuestra realidad, la realidad de todos. Entender que estamos colmados de carismas, que esos carismas embellecen a la persona, es decir, nos embellecen a nosotros por fuera y por dentro, ¿cierto? Que esos dones y esos carismas vienen de Dios, es decir, esa, esa paz, esa alegría, esa sabiduría, esa capacidad, esa posibilidad, eso nos hace mejores personas y viene de Dios, pero es para Dios, es decir, es para el servicio a través de la iglesia. Con respecto a los carismas, entender también que aunque podemos contemplarlos y entender esa perfección de la cual vienen, de la cual provienen, pues porque provienen de Dios, como lo venimos diciendo, pues también encuentran un limitante natural. ¿Qué quiere decir un limitante natural? La acción de Dios en la vida del hombre tiene un primer obstáculo en nosotros. Y ese obstáculo que se materializa en el pecado no se da por fuerza, sino que se da por decisión. Me explico. Dios decide, Dios decide en su plenitud, en la plenitud de la Trinidad, Dios decide bendecirnos y colmarnos de dones y carismas. Es decisión de Dios. Nada lo obliga. Dios no está obligado a darnos dones y carismas. Nada lo obliga. Y tampoco lo necesita. Es decir, Dios no necesita darnos dones y carismas. Dios decide darnos dones y carismas. Y nosotros, por decisión, por influencia y por inclinación, pecamos. Y el pecado, al ser una ruptura de la relación moral con Dios, entonces establece un límite natural, ya voy a resaltar esa parte del natural, un límite natural de la acción y el efecto de ese carisma proveniente de Dios en nuestra propia vida. Y esto se hace sumamente importante porque Dios no impone, sino que Él nos entrega esos dones, esos carismas, nos entrega la misión, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y nosotros debemos disponer, es decir, debemos decidir poner nuestra parte. Nosotros debemos decidir responder a esto. Entonces, los primeros dos elementos que tenemos acá, pues vienen determinados por Dios. Dios da los carismas, provienen de Él, y esos carismas deberían derivar una acción, pero esa acción no es fortuita. Esa acción va a depender de nosotros. Ahora bien, entendemos en San Vicente Palotti, vamos a encontrar algunos rasgos de su carisma, ¿cierto? Obviamente aquí hay algo muy importante que, 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 que se tiene que sobreentender, y es que el descubrir los carismas que Dios nos ha concedido es un proceso de vida, ¿cierto? No es que de la noche a la mañana o es que alguien me lo tiene que decir, sino que es un proceso de vida. En ese relacionamiento personal que cada uno de nosotros debe tener con Dios,
es donde viene la revelación. Porque el verdadero carisma o los verdaderos carismas, lo que verdaderamente proviene de Dios, debe ser revelado por Dios. Es decir, Dios que nos da un regalo envuelto, nos entrega un regalo con una envoltura, es el único que tiene la capacidad y la sabiduría suficiente para poder destapar ese regalo, para poder quitarle la envoltura a ese regalo. De hecho, podemos ver los carismas como el resplandor del alma. El alma resplandece por los carismas que Dios ha puesto en ella. Ese es el resplandor de los carismas. La acción contraria a ese resplandor, que es el pecado que de alguna u otra manera es consciente y también el pecado que por volverlo habitual se vuelve subconsciente, ese pecado es el que le va quitando el resplandor al alma. Y no solamente el pecado eh, culposo, sino también las consecuencias del pecado en la humanidad. Por ejemplo, el miedo también es una forma de quitarle resplandor al alma, el vivir con miedo. Cuando nosotros sentimos miedo, el miedo nos cohíbe. Es decir, el miedo atenta contra el ejercicio del carisma. Dios que nos da unos carismas para que actuemos en favor del bien, en favor de la iglesia, ese actuar se va a ver mermado por el miedo, se va a ver mermado por la tristeza, se va a ver mermado por la asidia, por esos aspectos que muchas veces descuidamos de nuestra vida y entonces esa realidad de lo que son nuestros carismas, del resplandor de nuestros carismas, pues se va de alguna otra manera se va mermando. Entonces vamos a ver en San Vicente Palotti que hay un carisma en general, yo lo podría resumir, pues más que resumirlo, lo podría englobar en un solo carisma o en una sola definición más bien. La vida de San Vicente le sirve a Dios para que se genere una conciencia dentro de la iglesia acerca de la necesidad del apostolado dentro de la iglesia. Es decir, que en la vida de San Vicente, el Espíritu Santo lo que hace es empezar a reflejar una necesidad de que se vuelva al primer amor. Ese llamado del Apocalipsis, ese llamado que nuestro Señor le hace a San Juan en el Apocalipsis. Porque tenemos esta idea de que el apostolado hay que hacerlo, de que hay que ir por los que están afuera de la iglesia, cosa que es correcta. Está bien, eso no está mal. Pero no es el único apostolado. Entonces esto se da en un tiempo en el que la iglesia vivía cierta combinación de comodidad y al mismo tiempo de, de retos y de luchas, ¿cierto? Pero había un aspecto que se estaba descuidando. Las personas vivían una realidad una realidad religiosa, más no una realidad más no una realidad espiritual. Es decir, vivían la fe religiosamente, sin entender y entendiendo el término religión como algo que se basa en la norma, en el cumplimiento de la norma, en el sentido de la norma, en el que hay que hacer, pero no había una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual tiene que ver en el relacionamiento del hombre con Dios. Entonces San Vicente Palotti, de alguna otra manera, en San Vicente Palotti empieza un apostolado dentro de la iglesia, una necesidad de hacer apostolado dentro de la iglesia. Y aquí el cuestionamiento que es muy importante siempre para nuestra vida y para nuestro proceso como tal, de evangelización, de esa responsabilidad que tenemos.
¿Por qué el mundo está como está? Porque el mundo está como está. ¿Por qué la iglesia está como está? Tenemos grupos de personas católicas que se denominan católicas y que están defendiendo el mal llamado derecho a elegir de las mujeres. Es decir, de alguna u otra manera, que están en favor de que las mujeres tengan derecho a elegir. Y para esto se forma toda una argumentación fundamentada en un bien, en el bien del ser humano. Y se empieza a enfocar la atención en la situación que viven las mujeres bajo ciertas circunstancias, cosa que es innegable. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede desconocer que hay situaciones, hay circunstancias muy fuertes donde un embarazo es un agravante para esa situación, vista desde una realidad humana. Y hay personas que han hecho de esa realidad humana un apostolado. Y lo delicado de esto es que se pierde el sentido de lo que verdaderamente es un apostolado y del uso que verdaderamente le deberíamos dar al carisma, que es la última parte que vemos acá. El uso de los carismas no es para el bienestar psicológico o emocional de las personas. El uso del carisma es para que la iglesia pueda cumplir la misión para la cual fue instituida. La iglesia fue instituida para salvar al hombre, para salvar el alma, para salvar el alma, para sacar al alma, para sacar a las almas, a las personas del error, no para que nos sintiéramos bien. Por esa razón, digamos que lo que encontramos en esta vida de San Vicente va a ser eso, va a ser esa realidad de decir, en la iglesia hay que hacer un apostolado. Pero ese apostolado no se puede hacer solo. Y entonces es cuando encontramos este llamado que el Espíritu Santo le hace a San Vicente acerca de la unión. La primera obra que funda San Vicente es la Unión del Apostolado Católico en 1835. Y surge como resultado de que San Vicente descubre su misión, pero ya más allá, más adelante vamos a llegar a eso. Lo importante es que, al igual que San Vicente, nosotros tenemos unos carismas que nos caracterizan. Deberíamos caracterizarnos por los carismas y deberíamos aprender a caracterizar a las personas que nos rodean y hacer el ejercicio de que las personas sean conscientes de sus carismas. Y entonces deberíamos caracterizar a las personas por sus carismas y caracterizarnos a nosotros mismos por nuestros carismas. Y este es un ejercicio muy importante. ¿Por qué es un ejercicio muy importante? Porque en el mundo en el que vivimos hoy, en las circunstancias entre las que nos enfrentamos hoy, que es un punto histórico, esto que estamos viviendo es coyuntural, completamente coyuntural, que este tiempo exige que los padres de familia sean mucho mejor padres de familia que lo que fueron nuestros padres. Me refiero mucho mejor, no solamente en un aspecto espiritual, sino sobre todo perdón, material, sino sobre todo de acompañamiento, de preparación. Los padres de familia de hoy tienen que estar mucho más preparados que lo que estaban nuestros padres. Porque nuestros padres, por ejemplo, pudieron contar con el apoyo de las instituciones educativas. Y entonces en el colegio, yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de varios profesores de mi colegio que me enseñaron valores.
Los padres de familia de hoy se están enfrentando y se van a enfrentar a las ideologías, cosa que no estaba tan marcada hace 30, hace 40, hace 50 años. Los padres de familia de hoy tienen un reto mucho más grande que lo que tuvieron nuestros padres. Y esto lo vamos a poder lograr en la medida en la que aprendamos a resaltar los carismas de las personas, en la que empezamos, en la que sepamos motivarnos mutuamente entre nosotros para decirle al otro, eres bueno, eres inteligente, eres amable, eres capaz de hacer esto, eres capaz de hacer lo otro, tienes fuerza para dar. Y ese resaltar los carismas de las otras personas es lo que nos va a llevar a, a esta visión, a esta continuación del carisma que nos presenta, por ejemplo, San Vicente. Porque de alguna u otra manera, él veía esa necesidad en la iglesia de que sacerdotes y laicos trabajáramos por un mismo objetivo. Y es importante destacar acá algo que San Vicente vio en ese momento de su historia, que ahorita ya no es tan raro, pero que realmente sí era una novedad, y es la participación activa de los laicos. Y esa participación activa no solamente se limita a la participación en las ceremonias, a ir a misa, a acudir a los sacramentos, sino que esa participación activa ahorita también tiene que ver con la responsabilidad, porque, pues viejo juega, el mundo está como está, porque nosotros como iglesia, nosotros, los que hemos recibido la palabra, los que hemos sido perdonados, los que hemos visto milagros, porque no hay cristiano que no pueda decir, que pueda decir perdón, que no ha visto un milagro en su vida. Todos tenemos en nuestra vida historias en las que Dios ha actuado y lo hemos visto actuar. Y sin embargo, generalmente pensamos que la responsabilidad es del otro, que la responsabilidad es del Papa, que la responsabilidad es de los obispos, que la responsabilidad es de los sacerdotes. Y ahorita San Vicente nos está enseñando desde 1835, nos está enseñando que la responsabilidad es de todos, que la iglesia es de todos, que la misión es para todos, no solamente para unos y no para todos. Y hoy esto lo vemos más evidente. Muchísimas personas en Semana Santa, en procesiones, iglesias llenas. Muchísimas personas, cada vez que el Papa sale a la Plaza de San Pedro, los miércoles a la audiencia, los domingos al Ángelus, mucha gente en la Plaza de San Pedro, mucha gente. Cuando el Papa va a un país, muchísima gente. Nosotros en Medellín experimentamos esa presencia del Papa y muchísima gente, más de 1 millón de personas, más de 1 millón de personas. Pero, ¿dónde está la iglesia en las crisis de hoy? Y es porque como individuos no somos conscientes de nuestros carismas y no somos conscientes de la responsabilidad que esto lleva. Entonces San Vicente, en el Espíritu Santo, en la vida de San Vicente, pues claro, empieza a poner en el centro de la iglesia la discusión del papel del laico, de la responsabilidad del laico y del trabajo conjunto entre laicos y sacerdotes. ¿Para qué? Para el servicio de la labor de la iglesia. ¿Y cuál es la labor de la iglesia? La labor de la iglesia entonces es la misión de evangelizar. Y vamos a ver entonces la misión de evangelizar, pues a la hora de la hora, la misión de evangelizar, no solamente en la vida como tal de la iglesia, sino en el mismo San Vicente Palote. Y entonces San Vicente entiende que la labor de evangelización, ¿sí? Que la labor de evangelización, la importancia de esta labor de evangelización, pues tiene que darse como una misión esencial de la iglesia.
¿Y qué quiere decir eso? Lo que estábamos diciendo ahorita, de toda la iglesia, pero ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos encargados, somos responsables de dar, de comunicar, perdón, porque no es dar, de comunicar la buena noticia. Recuerden que Evangelio es la buena noticia, pero no solamente la buena noticia que se comunica, sino la buena noticia que se da, sí, que se transmite, que se comparte, pero que también se vive. No es una palabra inerte, es una palabra viva. A diferencia del Evangelio con cualquier otro texto, es que el Evangelio trae vida en sí mismo, porque el Evangelio es vida. Y entonces, esa es la labor central de la iglesia, el evangelizar. Pero claro, y aquí el punto que complementa lo que decíamos anteriormente. Se sobreentendía en ese entonces y de pronto ahorita también en una medida menor, pero también pasa, que la responsabilidad de evangelizar es del sacerdote en el púlpito, que el momento de evangelizar es en la misa, que las situaciones para evangelizar son meramente religiosas, pero no. Resulta que San Vicente entiende que la evangelización es una responsabilidad de toda la iglesia, laicos incluidos, y es porque la iglesia al ser católica, al ser universal, quiere decir que es en todos momentos, en todos los momentos y en todos los temas. Entonces podemos evangelizar, o más bien debemos evangelizar siempre y todos debemos evangelizar. Pero no solamente evangelizar a quienes de alguna u otra manera no conocen a la iglesia, sino que también incluso tenemos que estar evangelizándonos a los miembros de la misma iglesia. Tenemos que estar colaborando con la unidad de la iglesia y no se puede hablar de unidad de la iglesia si no se hace a través de la evangelización de la misma iglesia. Es decir, nosotros necesitamos constantemente evangelizarnos a nosotros mismos. Es la responsabilidad que hay dentro de los grupos. El Papa Francisco no es ajeno a todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en la iglesia alemana, con todo lo que está pasando. Obviamente todos, muchos, eh, quieren o queremos incluso que el Papa se pronuncie más enfáticamente sobre ciertos puntos particulares del mal llamado sínodo alemán, ¿cierto? Claro, porque de alguna u otra manera, pues hay una preocupación general por esto que está sucediendo. Sin embargo, la respuesta del Papa es muy interesante porque en este mes de noviembre el Papa nos pide orar por los movimientos en la iglesia, por los movimientos apostólicos. Y esta es una respuesta magistral que nos enseña cómo se debe responder ante la crisis. Y es que la iglesia es un perfecto equilibrio y así debe ser, donde es normal que no todo esté perfecto porque claro, la iglesia desde la concepción mística es, como su nombre lo dice, San Pablo, la iglesia es cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Pero en esta realidad humana hay que entender que la iglesia ha afrontado, afronta y afrontará dificultades. Y lo que el Papa está haciendo es que está encontrando fuerza, fortaleza en los movimientos, que puede ayudar a soportar un poco la confusión y la fragilidad que hay en algunos puntos altos de la jerarquía de la iglesia. Y esto es muy bonito porque es también como el Señor nos va guiando por un camino de humildad, porque muchas veces el hecho de ostentar ciertos
puestos jerárquicos, no solamente en la iglesia, sino en cualquier organización, pues hace que se pierda la visión real de la misión que se tiene como persona, que se tiene como ser humano, y obviamente que se tiene como, en este caso, como miembro de la iglesia. Entonces el Papa apela a los movimientos para poder entender que es a través de los movimientos, porque el Papa nos lo enseña, a que a través de los movimientos es que se puede llevar este renacer y este recordarnos de las verdaderas bases de las enseñanzas cristianas. Nos viene de nuevo a algo que ya vamos a mencionar, que es acerca de la fe. Nos va a enseñar más acerca de la fe. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la misión principal del cristiano es la evangelización, que la misión principal de la iglesia es la evangelización. Que para poder evangelizar, Dios nos ha concedido carismas. Dios le concedió el carisma, uno de los tantos, le concedió un carisma a San Vicente Palotti, y es el carisma de entender las necesidades de la iglesia. No solamente las necesidades de ese tiempo, las necesidades reales de la iglesia. Porque lo que San Vicente encontró en su momento que la iglesia necesitaba es lo mismo que la iglesia necesitaba. No fue una necesidad temporal. Dios le revela a San Vicente, como lo vamos a ir viendo en el caminar de estas formaciones, porque vamos a encontrar personas que se acercaron a San Vicente, que fueron o que ahora también son santos, pero que en sus momentos fueron también llamadas por el Espíritu Santo a acoplarse a esa misión de San Vicente Palote. Y esto se hace a través del carisma. Por eso lo más importante de la noche de hoy, de este encuentro, es que nosotros aprendamos a reflexionar sobre nuestros carismas y no autocontemplarnos. No a decir, ay, qué bendecido soy, menos mal que no soy como esta otra persona, qué tal cosa y qué tal. ¿Cierto? No es hacer la oración del fariseo, no. Es a contemplarnos como seres a los que el Señor ha bendecido mucho, le ha dado muchas cosas buenas, pero por ende somos seres a los que Dios también nos ha dotado de responsabilidades para hacer cosas muy importantes en beneficio y en favor de la iglesia. Y todas esas cosas tienen que girar en torno a la evangelización. Algo muy importante antes de pasar al siguiente punto, y es que la evangelización dentro de los grupos muchas veces se descuida, muchas veces se descuida. De hecho, vemos que hay personas que trabajan en favor de una obra, que ven los frutos de esa obra, pero que sufren dentro de sus mismas comunidades, que no se sienten acogidos dentro de sus mismas comunidades, que en algunos momentos se sienten rechazados dentro de sus mismas comunidades. Piensen en una comunidad en la que se realicen prácticas devocionales, se realicen retiros, se realicen peregrinaciones y que se den muchos frutos bonitos, pero que dentro de la comunidad no hay acogida, que dentro de la comunidad los servidores sufren entre ellos mismos disputas o sufren entre ellos mismos rechazos o ellos mismos no se sienten acogidos, que se sienten más acogidos los miembros de afuera que van a un retiro y que seguramente no van a volver nunca, que ellos que están adentro y que firmemente han estado ahí noche y día. Muchas veces dentro de las comunidades, dentro de los movimientos, dentro de los grupos, se ve más falta de caridad que por fuera. Y entonces por esa razón este mismo llamado de San Vicente de la unidad. Ah, bueno, algo que con respecto a la unidad se me pasaba a mencionar. No estamos hablando de la unidad entre humanos, estamos hablando de la unidad en Cristo, es decir, estamos unidos en el amor de Cristo y por el amor de Cristo. Puede ser que estemos distantes,
geográficamente, o que estemos distantes en maneras de pensar incluso, o en temperamentos. Es que hay personas con las que uno no necesariamente congenia. O sea, hay personas que tienen cierta forma de vida que no necesariamente es mala, pero que es diferente a la que uno tiene y que uno de alguna otra forma no conlleva bien con ello. No estamos llamados a vivir una unidad en lo humano, estamos llamados a vivir una unidad en el amor de Cristo. Y eso solamente se experimenta cuando uno encuentra que tiene relaciones fuertes, sólidas, con personas que son tan diferentes a uno que uno dice, es que si no fuera por esta comunidad o si no fuera por este momento de la vida donde nos encontramos en el camino espiritual, no tendríamos nada en común y nunca seríamos amigos. Dios une. Y esa es la unidad a la que Dios nos está llamando. Y esa es la unidad en la que San Vicente nos está invitando a trabajar. Trabajar en la unidad en Cristo por el bien de la iglesia. Y teniendo, obviamente, teniendo como la evangelización como la misión final, absoluta de la iglesia. Y obviamente lo que estábamos diciendo, se evangeliza dentro de la iglesia y se evangeliza por fuera de la iglesia. Por eso es importante acá también entender, cuestionarnos sobre cómo es nuestra actitud como miembros activos de comunidades apostólicas, cómo es nuestra actitud ante las personas que están por fuera de nuestros movimientos, por fuera de nuestras comunidades y que acuden a nosotros. ¿Cómo están las personas que reciben los beneficios de las obras en las que participamos? ¿Cómo es nuestra actitud con ellos y nuestro sentimiento hacia ellos? ¿Y cómo es nuestra actitud y nuestro sentimiento con aquellos que están dentro de nuestro entorno más cercano? Es decir, con los que vamos a acompañar a servir en un retiro, con los que vamos al grupo, con los que compartimos la Eucaristía, con los que estamos más cercanos. Y reflexionar y examinarnos en cómo estamos evangelizando dentro de la iglesia. Esto es muy importante porque en los tiempos convulsionados que vivimos hay mucho miedo, hay mucha tristeza, hay mucha angustia. Y es el momento en el que nosotros deberíamos unirnos más para generarnos seguridad, para generarnos tranquilidad, para hacer nuestros entornos seguros. No es fácil porque en esto todos de alguna u otra manera tendemos a fallar, pero es el momento para hacernos el llamado, ¿cierto? Para hacernos el llamado y de alguna manera, pues, reflexionar y hacer nuestro examen de conciencia en el sentido de cómo estamos evangelizando al interior de nuestros movimientos. Ahora bien, hay algo que, bueno, hay como tres cosas importantes acá que uno puede entender del carisma de San Vicente, que al final del día puede confluir en un llamado muy puntual, ¿cierto? Porque claro, uno empieza a descubrir los carismas cuando el Señor se los revela a las personas, digamos en el caso de San Vicente, cuando el Señor revela los carismas, empieza a hacerlo de manera muy general, ¿cierto? Muy general. Por ejemplo, para mencionar algunos aspectos de la vida de San Vicente, él en algún momento entiende que la iglesia como cuerpo místico de Cristo no estaba llegando a ciertos lugares. Y entonces San Vicente empieza a visitar cárceles, empieza a confesar a las personas que estaban en la calle, se sale de la parroquia, no porque tenga nada en contra de la parroquia, obviamente, es porque siente que hay algo por fuera o hay un lugar donde la iglesia no está llegando. Y entonces San Vicente empieza a tratar de llegar a esos lugares y a llevar la palabra y a llevar la fe donde la iglesia no está llegando. Pero resulta que la característica particular de este punto es que San Vicente empieza a mover a otras personas que están dentro de la iglesia. Personas que obviamente desconocemos la realidad individual de la gente, pero muy seguramente personas que
tenían crisis de fe o tenían dudas o tenían por lo menos cansancios o incertidumbres, y la acción de San Vicente empieza a reavivar la fe y reencender la caridad. Y este, de alguna manera, es el carisma puntual más importante que va a guiar la misión de, eh, de San Vicente Palotti. Porque San Vicente se hace consciente de que puede reavivar la fe y reencender la caridad en otras personas. ¿En qué personas? Uno no puede reavivar la fe en alguien que no tiene fe. Y no puede reencender la caridad en alguien que no tiene caridad o que nunca la ha tenido. Y es acá donde, de alguna forma, San Vicente es disruptivo, porque empieza a abonar la habilidad, el carisma, el talento de personas que por X o Y circunstancias no lo están empleando. Tienen sus carismas y tienen sus talentos y tienen sus dones guardados o demasiado limitados. Y al encontrarse, al entrar en contacto con Palotti, pues lo que sucede es que estas personas redescubren esas realidades. Se acuerdan de ese primer amor. Se acuerdan no solamente de que son hijos de Dios, sino de que son buenos y de que pueden ser buenos. No sé, y quisiera hacer mención de esto porque me llamó mucho la atención, si de pronto ya lo han visto algunos, el documental que le hicieron al Papa Francisco en, en Disney Plus, donde le llevan a una serie de jóvenes muy diferentes entre ellos y muy diferentes a nuestra mentalidad. De hecho, muchas personas se escandalizaron por ese documental. En lo personal, a mí me pareció muy bueno, pues un documental muy bueno, con unos puntos muy interesantes. Eh, pero quiero resaltar un pedazo de una historia en este momento. Tiene que ver justamente con lo que hablamos de la necesidad de reavivar la fe y de reencender la caridad. Y es de una chica eh, que fue religiosa y que tuvo una experiencia muy fuerte en el convento, una experiencia de opresión. El Papa Francisco utilizó la palabra de abuso, de abuso más de autoridad, ¿cierto? De abuso psicológico. Le ejercían mucha presión psicológica. Y esta chica eh, actualmente, bueno, actualmente en el tiempo del documental, ya tiene una condición de vida completamente diferente, desde su realidad como persona, pasando por sus creencias religiosas, tocando también su sexualidad, ya es una persona completamente distinta, que ya no cree en Dios, que obviamente no cree en la iglesia. Y es allí donde está la necesidad. El Papa le dijo algo, no recuerdo obviamente las frases exactas, pero le dijo que se dejara guiar por el que estaba al lado de ella, por el que de alguna u otra manera aún la inspira, aún la mueve. Le recuerda que así ella no crea en Dios, el Señor siempre está con ella y siempre le está hablando de maneras diferentes. Ya no le habla desde su experiencia religiosa, porque para ella fue traumática su experiencia religiosa. Ya le habla desde su realidad en presente, la realidad que está viviendo hoy. Y es esa esencia que de alguna manera hubo en ella en un momento, porque por alguna razón en un momento de su vida tomó la decisión de ser religiosa. Esa fe con el que en algún momento vivió,
esas experiencias de amor y ese gozo que en algún momento tuvo hace años ya. Y es lo que San Vicente descubre que hay que hacer desde su forma de ver la espiritualidad. Cómo reencender la caridad y cómo reavivar la fe. Y eso se puede hacer es dentro de la iglesia, no se hace afuera de la iglesia, se hace dentro y con los que alguna vez estuvieron dentro. Es un carisma muy particular, pero sobre todo una habilidad muy particular, porque no fue solamente una emoción, fue algo que él realmente logró poner en acción y convertirlo en obras. Y al día de hoy estamos llamados a interpretar ese carisma y a unir fuerzas a ese carisma. Hay muchas personas que van a misa Semana Santa, que van a las procesiones y que dejan de ser católicos el lunes de Pascua. Y es ahí donde nosotros tenemos que reavivar, o el llamado que tenemos es de reavivar esa fe y reencender la caridad en ese tipo de personas. Somos muchos católicos, somos muchos católicos, pero, pero no todos con un sentido o con una fe viva, con una fe, mmm, con una fe real, con una fe certera, con una fe sin miedo. Necesitamos tener una fe sin miedo, una fe que confía, una fe que entiende que Dios es el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hay un momento en el que San Vicente toma conciencia de su misión. Y no se puede hacer conciencia de la misión sin tener claros cuáles son mis carismas. San Vicente descubre su carisma y bueno, lo que les decía ahora, Dios revela el carisma a cada persona, entonces Dios le revela el carisma a San Vicente acepta que tiene ese carisma y eso los lleva a tomar conciencia de la misión que tiene, conciencia de la empresa que tiene que emprender. Y de ahí, de ese momento de conciencia, cuando él dice, esto es lo que tengo que hacer, es cuando empieza a poner por obra todo lo que lo mueve. Él empieza, luego de aceptar esa revelación, de ser, eh, sí, esa revelación de que está llamado a reavivar la fe y a reencender la caridad en las personas, en los miembros de la iglesia, pues entonces es ahí donde se pone manos a la obra en el proyecto de la unión del apostolado católico. Y es la invitación que nos llega a nosotros hasta los días de hoy, ¿cierto? Cuando de muchas maneras, pues Dios nos está llamando a participar activamente en la iglesia. Y la unión del apostolado católico, pues claro, termina siendo, como su nombre lo indica, la unión, como lo mencionábamos el encuentro pasado, es la unión de carismas, de diversos carismas, de personalidades distintas y habilidades distintas, pero por un bien común, para poder entender que la humanidad necesita la iglesia y la iglesia necesita sus fieles. Y esto es un misterio de Dios muy grande, un misterio de Dios que se repite. Como les decía al principio, eh, los carismas que vienen de Dios, la acción de ese carisma que viene de Dios, reitero, se limita por el mismo hombre, por las decisiones del mismo hombre. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y la humanidad necesita la iglesia, pero a su vez la iglesia necesita de sus miembros para poder cumplir con su misión. Y Dios está de manos abiertas para bendecirnos
para animarnos, para guiarnos, para enseñarnos cómo poder ejercer esa misión. Finalmente, lo que tiene que primar en nuestra experiencia, que tiene que primar en nuestra experiencia, es esta necesidad de acercarnos más al Señor para que nos haga conscientes de nuestros carismas, para que nos enriquezca no solamente en la cantidad de carismas, sino en el uso que le damos a esos carismas, para que de alguna manera nosotros podamos responder a este llamado y de una manera muy particular en este momento nos enfoquemos no solamente al exterior, sino sobre todo al interior de las comunidades, al interior de las parroquias, al interior de la iglesia. Bueno, no sé si tengamos alguna inquietud o si podamos cerrar entonces ya con la sesión de hoy. Yo reviso. No sé si de pronto Julio o Sergio me confirman si tenemos alguna pregunta. Hay varias manos levantadas. María Julieta Arenas, Marlene Bedoya. Ah, bueno, sí, más bien, si me colaboran, sí, por favor, entonces más bien para que hagamos la pregunta o el comentario. Bien, pues se van desmuteando y pueden. Hay algunas preguntas en el chat. Ah, bueno, dale, entonces démelas, por favor. Dice David Flores, ¿qué pasa cuando esos carismas no son puestos al servicio de la iglesia, pero tampoco como uso personal, sino más bien como actividad social? Y segundo, y dos, ¿cómo nos revela Dios esos carismas? Gracias. Es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena. Primero que todo, el juicio del uso del carisma le corresponde solamente a Dios. Porque digamos, el bien que se puede sacar de un carisma, nosotros no lo podemos medir por una razón muy sencilla. Y es que nosotros no podemos ver el impacto ni siquiera de lo que nosotros hacemos. Dios no nos da un carisma para que seamos o no seamos más o menos religiosos. Y ojo con esta parte. La religiosidad debe ser un resultado es decir, la religiosidad, cuando nosotros rezamos, si nosotros decimos, no, es que yo rezo el rosario todos los días, o yo voy a misa todos los días, ¿cierto? Ese no debe ser como el fin último, sino que debe ser la consecuencia de. Por ejemplo, yo digo, no es que yo rezo el rosario todos los días, eso debe ser consecuencia de que mi experiencia de fe me lleva como acto de amor a rezar el rosario todos los días, o como acto de confianza, o porque lo siento parte de mi esencia de vida. El acto religioso por sí mismo, o más bien por sí solo, no tiene ningún efecto. El acto religioso debe ser consecuencia de una relación con Cristo. Pero entonces, yendo más allá de la pregunta, cuando el Señor nos da un carisma, ¿cómo es para Él? Ahorita hablaba de las limitaciones, es decir, que el ejercicio de ese carisma tiene siempre una limitación. Esa limitación la va a encontrar en nosotros mismos. ¿En qué quiere decir nosotros? En nuestra condición de vida, en nuestra forma de vida. Las personas que no son creyentes, pues entonces el uso de sus carismas se va a ver limitado. Se va a ver limitado. Así como que los que somos creyentes también se va a ver limitado por otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que esa persona que no es tan religiosa como nosotros o que no se profesa como creyente, resulta que tiene una bondad auténtica, que realmente
tiene un sentido de desprendimiento, tiene un sentido de caridad hacia el prójimo. Y en ese sentido de caridad hacia el prójimo puede hacerle un bien a una o varias personas. Y entonces puede que sea completamente válido y puede que esté bien y puede que esa persona no crea o no tenga fe, incluso ni siquiera sea culpa de esa persona. Puede ser que esa persona haya tenido malas experiencias o haya estado equivocada o lo que sea, ¿cierto? Porque no lo podemos juzgar. Pero resulta que Dios ve la docilidad de esa persona. Y al esa persona ser dócil, porque puede haber gente que es no creyente y es humilde, al ver esa persona que es humilde, que es dócil, Dios empieza a tomar la vida de esa persona y a hacer cosas buenas a través de ella por una razón muy sencilla, porque se está dejando mover. Y por eso es tan importante cuando nosotros oramos por los no creyentes. La Virgen de Medjugorje no los llama no creyentes, ni los llama hermanos separados, ni hermanos esperados, ni esas cosas. Ella los llama de una forma muy particular, les dice, las personas que aún no conocen el amor de Dios. Quiere decir que hay personas que aún no han experimentado el amor de Dios y por eso no creen. Ese es el argumento de la Virgen. Y entonces en ese sentido, para nosotros es muy complicado juzgar si esa persona está ejerciendo el carisma o no lo está ejerciendo. Algo que sí es grave, que sí es verdaderamente grave, es no descubrir el carisma, y ya les voy a explicar por qué, no descubrir el carisma y no hacer uso del carisma. Eso es grave. O sea, es grave porque eso es evangélico, eso está en el evangelio. O sea, al que tomó el talento y lo enterró, le fue mal. Entonces, eso es grave. Y que me lleva a la otra parte de la pregunta, es cómo se descubre el carisma. Solo hay una forma, porque es que el único que revela el carisma es Dios. No es que uno vaya y se confiese el Padre y le diga, no, ese es el carisma suyo, ¿cierto? El carisma es algo que se percibe y que se experimenta y que se vive. Por ende es una cosa que se siente, que se entiende y que se hace, porque involucra las tres potencias. Para no poder vivir el carisma, tiene que entenderlo desde la potencia de la mente, tiene que disfrutarlo, sentirlo, tener pasión por él en la potencia del corazón y sentir la fuerza, tener la fuerza para hacerlo en la potencia de la voluntad. Y entonces la única manera de poder descubrir el carisma es hablando con el que sabe cuál es el carisma, que es Dios, que es la oración constante, la oración cotidiana, la oración de la vida diaria. No estoy hablando solamente del rosario, de la Eucaristía, de la lectura de la palabra, no estoy hablando incluso más allá, ¿cierto? De la oración mientras uno está trabajando, de la oración mientras uno va caminando, de ese diálogo y ese compartir con Cristo. Ese compartir con Cristo que hace que uno vaya caminando derecho y por X o Y uno termina volteando hacia la derecha y viendo que allá hay alguien que necesita una ayuda y uno sintiendo las ganas de ayudar y teniendo la forma de hacerlo. No solamente estoy hablando del tema literal de caminar y mirar a la derecha, estoy hablando de que en la vida cotidiana nosotros vamos avanzando y de acuerdo a nuestro carisma y estamos en esa conexión con el Señor, estamos teniéndolo en cuenta y estamos teniéndolo presente y de pronto nos entra una llamada o recibimos un WhatsApp o nos damos cuenta de algo que alguien está viviendo y que de pronto uno puede hacer uso de su carisma para llegar a ayudar. Entonces, bueno, espero que con todo eso haya como aclarado un poquito la duda, pero sí, el carisma se descubre a partir del contacto constante y cotidiano con Dios, que es el único que sabe cuál es el carisma de uno. Juli, ¿algo más? Buenas noches, soy Ay, buenas Marlene. noches. Hola, Marlene. Mire, yo tengo una duda porque ahora todo el mundo dice ser espiritual, pero practican unas cosas que uno dice, bueno, definitivamente entonces, ¿dónde está la espiritualidad de esta persona?
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser religioso y ser realmente espiritual? Y anotar que estoy en el curso con Francielena Bermúdez, para que por favor en la lista la tengan en cuenta. Estamos las dos juntas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes por la pregunta, muy buena pregunta. Sí, eso se resuelve de una forma muy fácil. La gente cree en muchas cosas. La gente cree en muchísimas cosas. La gente se llena de creencias. Hay gente que piensa que, a ver, hay gente que piensa que si pasa por debajo de una escalera le va a pasar algo malo. Bueno, en parte tienen razón porque si la escalera se cae, pues sí le pasa algo malo, pero en teoría tiene que se le va a traer mala suerte. La gente cree que si rompe un espejo entonces va a tener 7 años de mala suerte. La gente cree que si ve un gato negro le van a pasar cosas. Hay gente que todavía cree en el horóscopo. Hay personas que creen que cualquier cosa que sueñan le encuentran un significado. La gente cree en muchas cosas. La gente cree en que tiene 2 ángeles, que esos ángeles tienen un nombre, que hay unos rituales para poder identificar el nombre de esos ángeles. La gente cree en muchas cosas. Ahora, ¿por qué se puede decir que son espirituales? No estaría mal decir que son espirituales. De pronto el que practica yoga y todas esas cosas, pues uno no, digamos, decir que no son espirituales sería como desenglobar mucho el contexto, porque una persona espiritual es básicamente alguien que cree que hay algo más, alguien que es dualista, es decir, que cree en la materia, que cree en el espíritu, ¿cierto? O sea, bueno, hay personas materialistas que dicen que no hay nada, o sea, que somos lo que somos, lo más etéreo en lo que creen es en el conocimiento, ya, digamos que se quedan como en eso. Obviamente esto no dice, sí, sí, hay gente que es espiritual, porque pues cree en esa realidad espiritual, entonces creen en los fantasmas, en los 7 arcángeles, en que si, bueno, todos los ritos que ustedes ya saben que la gente cree. Entonces, para poder entender esa diferencia, uno tiene que preguntarse en qué creemos nosotros. Entonces vamos a hacer el ejercicio sencillo. ¿Nosotros en qué creemos? Nosotros creemos en que hay un solo Dios. Nosotros creemos que es Padre y que tiene poder sobre todo, que ha creado cielo y tierra. Creemos en Jesucristo. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que fue concebido en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Creemos que fue crucificado, creemos que descendió a los infiernos, creemos que resucitó al cielo, creemos que está sentado a la derecha del Padre, creemos que va a volver y que va a juzgar a los vivos y a los muertos, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Iglesia Católica, creemos en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne y en la vida eterna. En eso creemos. Entonces una persona que crea en eso mismo que nosotros creemos, ¿cierto? Es una persona católica. Nosotros no creemos en nada que esté por fuera de ese marco. Nada que está por fuera de eso. En ninguna parte nosotros creemos en que si se nos quiebra un espejo nos va a pasar algo malo. Ni creemos en el horóscopo, porque en ninguna parte están el significado de las constelaciones y la influencia que las constelaciones tienen en las personas. Nosotros no creemos en nada de eso. Entonces la diferencia, lo que uno tiene que preguntarle a la gente es usted en qué cree y por qué lo cree. ¿Por qué cree lo que cree? Y lo mismo deberíamos preguntarnos nosotros, ¿por qué creemos lo que creemos? Y la respuesta al final del día tiene que estar enfocada en la fe, ¿cierto? ¿Y la fe de nosotros en qué está? Nuestra fe se reduce a las palabras de Cristo y a las enseñanzas de Cristo. En eso se reduce nuestra fe. Entonces nosotros no creemos en lo que un chamán dice o lo que dice un libro X o un libro Y. Nosotros creemos en las palabras de Jesucristo. Es nuestra creencia, al final del día es nuestra creencia definitiva. ¿Correcto? Padre, qué pena si puedo aportar algo desde mi experiencia. Yo Dale, creería Carlos. que hay 2 tipos de espiritualidad. Hay una espiritualidad sana y hay una espiritualidad de cierto tiempo, de cierto modo dañina para nuestra creencia católica.
La espiritualidad sana es la que invita a Jesús que a pesar de todo nuestro amor esté primado en el otro. Eso es la espiritualidad, nuestro ser en Dios, mirando todo el mundo de una manera desde el corazón. Pero la espiritualidad mala es toda aquella, para mí es una excusa para que la gente no tenga la relación con Dios directa mediante la Eucaristía, mediante los sacramentos. Entonces esa espiritualidad mala, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja y daña nuestra relación con todo lo sacramental. Entonces yo pienso que hay que tener mucho cuidado en eso y, como usted decía ahorita, padre, identificar si esa persona cómo vive y cómo lleva su testimonio de vida. Desde esa parte pues podría traducirlo yo desde mi experiencia de vida. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, está muy bien. Es cierto teniendo en cuenta algo, y es que, claro, obviamente hay una espiritualidad buena y una espiritualidad mala. Obviamente, claro, eso es un muy buen punto porque nosotros vivimos entre esta influencia entre dos fuerzas, ¿cierto? Los demonios y los ángeles, los demonios y los espíritus, o sea, y los coros angélicos, entre los cuales están, por ejemplo, las virtudes. Pero más allá de eso, de simplificarlo en bueno y malo, hay que entender que eh, esa realidad espiritual, que también parte de un conocimiento y de una experiencia, también es un proceso. Entonces hay personas que tienen una necesidad y saben que necesitan de algo más de lo que están viendo. Y pueden empezar mal la búsqueda. Y pueden caer en eso que llamas espiritualidad mala, que el nombre es correcto, es una espiritualidad mala. No hay una espiritualidad neutra. Partamos de eso. Cuando la gente dice, no, es que hay yoga cristiano, eso no es tan malo. Eso no existe el yoga cristiano, no se puede, o sea, que técnicamente no es posible, ¿cierto? Hay espiritualidad buena y espiritualidad mala, pero hay gente buena, ojo, hay gente buena que está haciendo prácticas malas. Eso no la hace gente mala, porque puede ser que tengan una intención genuina de buscar algo bueno. El problema con muchas personas es que no conocen. Y vuelve y juega lo que estábamos hablando ahorita. El problema parte de nosotros como miembros de la iglesia, de cómo nosotros hacemos nuestra labor y de cuál es nuestra responsabilidad para atraer a esas personas buenas que están haciendo cosas malas para que puedan hacer las cosas, para que puedan llevar una vida como esa, para que puedan servirle a Dios de la manera en la que le deben servir a Dios. Entonces, aunque hay espiritualidad buena y espiritualidad mala, eso es correcto, también es cierto que hay personas buenas que están equivocadas en el lado oscuro de la espiritualidad y por las cuales hay que orar y hay que trabajar. Y ojo con esto, que lo dijo el Papa Benedicto XVI. Hay gente mala metida en la espiritualidad buena. Hay gente mala que está haciendo daño desde la espiritualidad buena. Entonces son cosas que tenemos de alguna otra manera que tener en cuenta. Muy bien, vamos a dejar entonces así por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a encomendarle todos los frutos, no solamente de este encuentro, sino todos los frutos de nuestra labor apostólica. Vamos a encomendárselos al Señor, al que es bueno, al que tiene el poder de darnos fuerza, darnos sabiduría, darnos entendimiento para poder hacer un muy buen uso de nuestros carismas, para que nuestra vida sea un servicio para la iglesia, sea un servicio para el Señor, para que podamos ser sal del mundo, para que podamos ser luz del mundo, sal de la tierra, para que podamos ser esperanza para quienes necesitan esperanza. Pero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dios mediante nos vemos el próximo mes. Gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones.
Muchas gracias. Bendiciones. Muy agradecido con la charla. Hasta luego. Muchas gracias.